así la gente sabe de qué se tiene que ocupar Milei, que aunque tenga la gente con confianza, no sabemos por cuánto tiempo, tiene un montón de problemas. Los problemas económicos de Milei, vamos a recordarlos, ¿no? Son varios, tenemos una placa. Sí, se habla mucho del tema de la bomba, la liga y todo esto, pero lo primero que la gente va a sentir es que ni bien asuma Milei y se conozca el índice de inflación de noviembre, van a volver las malas noticias. Acá lo que pusimos es la proyección que tiene el cierre Orlando Ferreres no sé Matías si vos tenés algo parecido, de noviembre 12,9%, anualizado 164,8% la inflación. Y esto es noviembre, diciembre va a ser peor y enero posiblemente sea tan malo o peor que diciembre. Esto está a la vuelta de la esquina, esto va a impactar en los bolsillos, esto le va a traer a Milei además una cantidad de presión sobre las demandas salariales que de alguna manera las empresas por un lado y el Estado por el otro van a tener que enfrentar. El salto, dijo a 600, ayer Francos lo dijo también con Majul, más o menos el dólar oficial. Bueno, acá por eso pusimos esas tres variantes, porque alguien dice, ¿por qué caprichosamente? Sonó extraño que el ya designado ministro del Interior hablara de un dólar de equilibrio. Sí. Porque nadie que se acceda al poder en Argentina y en las condiciones en las que estamos debería animarse. Estuvo una osadía decir que puede llegar a un dólar de equilibrio en este punto. ¿A qué se está refiriendo básicamente? Bueno, un equilibrio de salida. ¿A dónde iría el dólar oficial? Entrando, esto no es que todo el dólar va a tener este precio, pero un equilibrio de salida del dólar oficial inicial entre 600 o 650 pesos es un precio razonable. ¿Por qué le puse 750? Porque Carlos Melconian habla de él, en las mismas condiciones también habla de un dólar de 750. Espera, mira, escuchá lo que dijo Franco, que es el que está a cargo, Dale. No está Melconian, a ver. Motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá que lo que Javier explicó muchas veces, que hay un exceso de peso, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, y podía estar en 600 pesos el dólar. El dólar que se maneja como el dólar blue es producto de las expectativas, ¿no? Porque por eso pasamos de 900 a 1200 en periodo de ahora bajamos otra vez a 900. Digo, no, cuando uno analiza valores reales en los que debería estar, si no hubiera el tema de las expectativas, yo creo que un valor razonable debería ser más o menos eso, ¿no? Bueno, de todas maneras está más o menos casi a 400, 380, ponele, ahí está el dólar oficial. Sería un salto inflacionario igual, Matías, ¿verdad? Ubicar el dólar oficial digamos que no haya esta brecha con el dólar blue y a un precio razonable, como dice Franco. Sí, seguro que va a tener un impacto inflacionario la salida o la actualización del precio del dólar. No creo que sea total de 350 a ya estamos en 650 o 700, sí. Porque hoy las importaciones en realidad no se están priceando a 360. O sea, hay una especie de tipo de cambio implícito que hoy las importaciones están más valuadas a 550 entre el impuesto país, las trabas, el costo financiero que implica todo ese tipo de demoras. ¿Vos decís que va a ser un salto pero no tan alto? Porque debiera ser. Vos entendés que estamos viviendo un proceso de inflación todos los días que sí. Es impresionante. Sí, bueno, impresionante. Ese proceso de inflación ni siquiera tiene que ver con que el dólar salte o no salte. Eso tiene que ver con que toda la economía esté indexada y estamos todos corriendo al 10 o al 12% por mes. La evaluación le va a poner un extra sobre eso te quería ese piso. decir. Sí, a ver, estamos hablando casi de un 20 que podría llegar a ser en diciembre. Porque además de este 12 que estamos viviendo acelerado, habría un salto mayor cuando la semana que viene. Y yo lo que diría Salvo que decida el ministro de Economía no hacer ahora este salto. Bueno, ahí es donde me empiezan a surgir algunas dudas, como, primero, me parece raro estar hablando de un tipo de cambio de equilibrio cuando el gobierno entrante, antes de decirnos a qué nivel de dólar creen que va a estar, nos tendría que decir cuál va a ser la política cambiaria. ¿Vamos a ir a una unificación del tipo de cambio? ¿Va a haber dos tipos de cambio? ¿Va a seguir habiendo cepo? ¿No va a haber ningún control? ¿Con qué dólar se van a comprar las importaciones nuevas y con qué dólar se van a pagar las importaciones que debemos del año pasado? Me parece que este tipo de declaraciones por parte de un ministro que tiene mucho poder y mucha relevancia dentro del gobierno, pero que no está en los zapatos de Caputo ni de quien va a estar en la presidencia del Banco Central. Estamos hablando de francos. ¿Para vos es peligroso lo que hizo Francos? Hablar no sé si peligroso, digo, de un valor del dólar, siendo él, no estando a cargo del área económica. Exactamente, porque ya hemos visto en otros gobiernos
que cada ministro opina cuánto tiene que estar el dólar. Y es como, mira, ni siquiera lo puede saber el presidente del Banco Central ni el ministro de Economía, eso porque va a depender de la interacción del mercado, de libre oferta y demanda, cuánto va a estar el dólar. Pero esto ya empieza como a generar expectativas. Entonces, si cuando el gobierno quiera salir, el dólar se instala a 800, ya va a haber un... Ah, pero me dijeron que iba a estar a 650. Me parece interesante lo que está planteando. Debiera ser Caputo el que habla del dólar. Por eso yo dije que resultaba extraño que alguien designado como ministro del Interior, pero además recuerdo ahora que lo estuve escuchando a Matías, que el propio Milei, como economista que es, siempre se negó a hablar de un valor de dólar de equilibrio, porque, a ver, nadie que esté a cargo de la economía de un país te habla de un dólar de equilibrio, sobre todo si lo que está pensando, como muy bien dice Matías, es que ahí el mercado es el que tiene que hablar y además tenés que mostrar cuál es el plan. ¿Cuál es el riesgo de esto que hizo Franco, de mandar un número? Y lo que decíamos un poco recién, que se empiecen a frustrar expectativas desde temprano, desde los primeros días del gobierno, porque si hacen esta declaración, ya la gente, bueno, está esperando que el dólar más o menos esté por ahí. ¿Y qué pasa si cuando se quiera actualizar el tipo de cambio y no hay reservas en el Banco Central para ponerle un techo? Eso también es raro. Es difícil. 800 y claro, dijiste 600. ¿Cómo me vas a decir que está a 600 si vos no tenés activos en el Banco Central para venderlos y defender el dólar a 600? El dólar, si vos no tenés reservas, puede seguir subiendo y puede llegar a encontrar un equilibrio, entre comillas, más cerca de 800. Perdón, Matías, y cuando me dijiste que no vas a hacer, que nunca más vas a volver a hacer eso, a reventar dólares para mantener el tipo de cambio, que el tipo de cambio lo va a fijar el mercado. Exacto. Yo no digo que... a mí me parece importante que a pocos días de asumir el nuevo gobierno se empiecen a dar definiciones porque en cierta medida es todo lo que estamos pidiendo todos los días, ¿no? Y el mercado. Sí, pero me parece que antes de dar un número, que es algo re difícil y hasta... Como vos decías recién, Milei si se ponen en full austríaco, debería decir la fatal arrogancia. Claro, un funcionario nunca puede decir cuánto va a ser el precio de equilibrio de una variable. Probablemente es lo que opine, sigue opinando, ¿no? Bueno, sin duda. Pero sería mucho más importante que nos empiecen a dar pistas de cuál va a ser el esquema cambiario, como les decía recién, si va a haber desdoblamiento, si va a haber unificación, si va a haber salida eso gradual. Le corresponde al ministro de Economía. Yo en el momento en que decida, o al presidente del Banco Central o al presidente electo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Quiero sumar a esta discusión a Carlos Fara. ¿Cuál es el riesgo de esto que pasó? ¿Por qué Francos se manda con un número de 600, 650? Rubén, esto no... Trae malestar, ¿no? Sí, ¿por qué lo hace? ¿Por inexperto? ¿Lo hace deliberadamente para lograr algo? ¿Cuál es tu mirada? No, probablemente lo que haya querido es como transmitir un poco de calma, ¿no? Y fue un error, digo, porque diciendo, tranquilícense, no sea problema, va a estar en 650 y después eso es imposible imposible asegurar. Con lo cual, además, le trae una pequeña conflicto ya al ministro de Economía futuro. Porque dice, bueno, al final, ¿quién da las noticias económicas? ¿Vos o yo? Claro, ¿no? claro. Y la otra cuestión tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si el dólar por alguna razón se escapa a 800, 900? Un rato, después vuelve, pero va a quedar la impresión de, dijiste 650 y después es otro precio. Perdón, alguna breve que quiero acotar. ¿Y 650 cuándo, cómo y hasta cuándo? Porque después de este 650 tenés 12 de inflación, 20 de inflación, 22 de inflación, tenés 3, 4 meses. ¿Y ahí a cuánto queda? Escúchame, ¿podemos poner lo que es la Navidad y los gastos de la Navidad y los números y la inflación? Tenemos las placas para que la gente se quiera matar en realidad, ¿no? Pero esta es la verdad. La Navidad, o sea, lo que nosotros compramos para Navidad, aumentó en torno al 300% anual. 300%, Matías, esto no es es un delirio. Y podemos ir al detalle, si es posible. Fíjense, 3.50 la sidra. ¿Cómo? ¿Por qué? No se rían, no entiendo. No es una cuestión de que te reís. A ver, acá hay 3 cosas que te hacen mover estos precios. Una es la inflación, obviamente. La segunda es el dólar. Y la tercera son las expectativas. La sidra te podrán decir, mira, lo que pasa es que el precio de las manzanas estacionalmente subió. Y además, ¿sabes qué? Tenemos un problema con las botellas. Y además, ¿sabes qué? Tenemos que importar corchos, entonces me está incidiendo el dólar en el corcho. Listo. ¿Y cuánto? Y no sé cuánto va a estar en enero, pero por las dudas calculemos. Pero la sidra se hace acá, Rubén. O sea, pero los corchos depende. El corcho es plástico, pero depende si lo haces acá o no. Pero estás hablando de un producto que hacemos acá, que no tenemos que importar. ¿Qué tenés que importar? Ese es un error. A ver. Eso es un error. ¿Vos estás segura que la tinta con la que se imprimen las etiquetas de la sidra no tiene algún componente en dólar, que se hace todo acá?
que el corcho ese de plástico, que no es de plástico o es de corcho, se hace acá o lo importan. Botellas, por ejemplo. Con los vinos, con el sector vitivinícola hay un conflicto porque no hay botellas en Argentina. Los que tienen que ir a comprar botellas las tienen que pagar carísimas. Son muchos los elementos que hay. Y a eso le sumás la expectativa y por la duda subámoslo 100 pesos más porque no sabemos si lo vamos a poder pagar en enero o no. Y esto está claro. Las garrapiñadas seguro, qué sé yo. Ahí la verdad que ahí sí me matás, porque salvo la bolsita, el maní, acá somos un gran productor y azúcar también. Dejate. Bueno, y ahí tendrás expectativas. Pero... A ver, tenemos más, ¿no? Productos navideños, mirá. Esto es un poco menos aumento. Igual una barbaridad. Turrón de almendra calculo que hablará del nacional. Si es el importado, es barato. No, es el nacional, bombón. No, nunca vamos a poner el importado. No es incomparable. Vos decís de Gijona, no, ahí no llegamos. Exactamente. Y el pan dulce es el que menos, mirá, 153. Bueno, porque... Yo me asusté la semana pasada, lo dimos aquí en el programa. ¿Te acuerdas? 12.000 pesos el kilo de pan dulce en una panadería que estuvimos con el móvil. Sí, tremendo. Bueno, pero bueno, este es el más barato. Ahí tenés la suba. A mí igual lo que más me impresionó es la sidra. Me impresionó muchísimo porque la sidra, ustedes saben que se hace en la Argentina. Pero claro, dice Rubén que todo el packaging... donde va la sidra, no te la venden en una jarra. Donde tiene algo de algún insumo importado, ahí se te metió el dólar también. Ahora, cuando hablamos de esta inflación y de recesión, ¿de qué hablamos, Rubén? A ver, ¿cuáles son los números que tenemos? Porque a mí me parece que quedaron atrasados los que tenemos, ¿no? Las ventas, por ejemplo, ¿cuánto se retrajeron las ventas minoristas? Ahí tenemos un cuadro. El último número que tenemos es una retracción del 7,7% anual. Este es cuando hablamos de... ¿Se acuerdan Cristina en el TikTok asustada de que se viene una crisis social? Bueno, como dijo Matías recién y lo explicó muy bien, ya está. Hace 12 años que estamos con este sistema, entre inflación alta y la economía estancada. Hubo un retroceso acumulado, si tomamos en términos reales, desindexando todo, de 2,4%. Hace 11 meses que el consumo está en caída en la Argentina. Lo que sucede... y esto por ahí Matías lo puede explicarme bien, que hay obviamente una inflación del 160, 180% anual, te da una situación, es como una droga que en algunos casos te parece, en algunos sectores, que el consumo se ha acelerado porque los volúmenes son más grandes. Ahora, cuando vos vas a los valores reales, te das cuenta que no, que cayó, que no es que subió. No, y también tenés una heterogeneidad sectorial muy importante. Que todas las ventas estén cayendo un 1 o un 2% no significa que todos los rubros, que todos los sectores o que todos los comercios o que todas las regiones estén viviendo la misma situación. Lo hemos hablado muchas veces, el cepo cambiario, la distorsión que genera, las brechas cambiarias, genera una especie de mini burbujas de consumo en algunos lugares, como por ejemplo en el sector turístico. Todo el turismo de frontera, las ciudades fronterizas con Chile en la cordillera, en Entre Ríos con Uruguay, en el norte con Brasil y con Paraguay. Todos esos lugares uno los visita y se da cuenta que hay una especie de boom de consumo porque se pueden cruzar de los países de al lado, sus dólares los venden en el mercado blue, en el paralelo, y se hacen de una cantidad de pesos enormes y eso les da un poder de compra que van a comer, van al supermercado, van a la farmacia. Entonces, la economía está en recesión. ¿La recesión va a ser más profunda? Digo, sigamos viendo estos datos. ¿Estos datos van a ser más importantes, más serios? Sí. Porque esta inflación ya anunciada implica eso, ¿no? Todo el reacomodamiento de precios relativos que tiene que hacer el nuevo gobierno, la suba de tarifas, la suba de los combustibles, la eliminación de los acuerdos de precios cuidados, la actualización del dólar, todo eso va a impactar, va a acelerar la inflación, va a reducir el poder adquisitivo de los salarios y va a golpear los niveles de consumo y de demanda agregada para el año que viene. O sea que esta inflación al menos va a durar un par de meses más. Durísimos los datos, muy duros. Esto lo vamos a tener que atravesar.